El fascículo longitud superior. ¿Se acuerdan ustedes cómo vimos a nivel craneal cuáles iban a ser las representaciones craneales, después corticales y ya después de a nivel de tractos? Esa es la anatomía útil o la anatomía quirúrgica, saber a nivel del cráneo en qué punto yo voy a estar, pero ya no solo a nivel de giros, a nivel de surcos, sino a nivel de las áreas funcionales, a nivel de los tractos. Bueno, el fascículo de longitud superior es un fascículo de asociación que va a ser un tracto largo, no corto. Este es el fascículo más largo, es un fascículo más complejo. Va a tener tres porciones. Una porción horizontal que van a ser de la parte ventral del área prefrontal, del giro frontal medio, del giro frontal inferior, principalmente de la pars triangularis y de la pars opercularis hacia la región parietal. Entonces, primera parte o una porción horizontal que es frontoparietal. ¿Qué sería esta porción? La parte parietal en ocasiones llega a la parte inferior del giro supramarginal y a la parte del giro angular. Esto varía en cuanto a pacientes. Es diverso. Este punto que está aquí es la parte posterior superior del surco insular superior, que está en relación con la parte horizontal. Bueno, otra parte que va a tener este fascículo es la parte parieto-temporal. Entonces, de la parte parietal, del giro supramarginal y del giro angular, va a descender hacia la parte más posterior del giro temporal, tanto superior, principalmente a nivel del plano temporal de la cara silviana, del giro temporal superior y del giro temporal medio, ambas en la porción más posterior. Sin embargo, en estudios de tractografía, igual en disecciones, se ha visto que también el fascículo llega hasta el giro temporal inferior. No es un porcentaje alto, pero también llegan hasta allá las fibras. Entonces son fibras que no son totalmente así definitorias 100%, que de aquí a acá, de acá a acá y de acá a acá, sino hay también diversificación en cuanto a su terminación. Por último, un fascículo arcuato o fascículo temporofrontal es el fascículo que van a ser principalmente del área del plano temporal hacia los opérculos, hacia la pars operculares y triangulares, y se regresa. Es un fascículo que se regresa y se regresa a nivel de este ángulo también. Entonces aquí tenemos áreas funcionales principalmente de lenguaje, un lenguaje fluente, un lenguaje comprensivo y un lenguaje en cuanto a una alteración en cuanto a la conducción, alteración en la repetición del lenguaje. Entonces, esta es área perisilviana. Esto porque es importante conocerlo, porque la fisura silviana va a ser la fisura que más van a abrir en la mayor parte de las cirugías. Es un abordaje que todo el mundo hace. Entonces, conocer la fisura silviana y conocer las áreas que están alrededor de la fisura silviana es importante, porque a muchos utilizan retractores, muchos a lo mejor lesionan estas partes al momento de disecar o de la ley silviana. Entonces es importante conocer qué tractos van a estar en relación a todo lo que sería el valle silviano. Esta área que nace del área ventral, Dufault la conoce como giro o como área dorsal o como fascículo dorsal o como una vía dorsal. Bueno, la que sigue. Bien, entonces en esa imagen lo que se hizo es, se preservó parte de lo que es el fascículo longitud superior, pero aquí ya se ven otros fascículos. Aquí es otro fascículo que viene de la parte dorsal del área prefrontal, viene también del giro frontal inferior, de la porción más anterior del giro frontal medio, que es el fascículo inferior fronto-occipital. Este fascículo algunos también, y antes lo conocían como fascículo fronto-occipital superior, pero ya no. Por eso es de que lo llaman fascículo fronto-occipital inferior. Entonces, este fascículo principalmente la función es semántica en cuanto al lenguaje, y va a competir o va a tener la distribución desde la parte del lóbulo frontal, desde las regiones dorsolaterales del área prefrontal, giro frontal inferior y medio, hacia lo que sería la parte del giro temporal y parte del lóbulo occipital en su cara lateral. Entonces es un fascículo que va a conectar por medio de lo que es el lóbulo temporal ambos lóbulos. Bien, este fascículo va a estar en relación con el arterio temporal. Entonces,
El tallo temporal es esta porción o esta área que ven aquí. El estrato sagital es aquí. Bueno, ¿cómo puedo definir al tallo temporal? Bien, el tallo temporal va a ser, lo definen de diversas partes, es decir, el tallo temporal va a unir lo que sería ínsula con lo que sería el lóbulo temporal. Otros dicen, no, el tallo temporal tiene que estar en relación con ínsula, con lóbulo temporal, con lóbulo frontal y con tallo cerebral. Y otros ponen también al tálamo. Ajá. Sin embargo, el tallo temporal va a ser la porción o va a ser las paredes o va a ser en relación con todo lo que sería el techo del ventrículo lateral y con la cara lateral del ventrículo lateral. Ajá. Va a ser en relación con el surco limitante inferior de la ínsula y van a ser a través de lo que sería el himen insular, que estaría aquí el himen insular, hasta el cuerpo genicular lateral. Ajá. Hasta ahí va a competir el tallo temporal. Entonces, el tallo temporal no es solamente una fibra o un tracto, es un complejo de tractos. Por eso es la cuestión en los abordajes transilvianos, transinsulares, en donde a veces y siempre la complicación que más decían, o la desventaja que más decían esos abordajes, iba a ser que se iba a alterar únicamente las radiaciones ópticas, y particularmente el Assay-Meyer, porque el Assay-Meyer o la vía anterior de las radiaciones ópticas va a competir a lo que sea el tallo temporal. Ajá. Pero aparte del tallo temporal, fíjense, el tallo temporal va a competir al Assay-Meyer, al fascículo inferior frontooccipital, al fascículo uncinado, a la comisura anterior, al pedúnculo talámico inferior. Entonces es un complejo de fibras que no únicamente va a estar las radiaciones ópticas. ¿Ah? Y esto muchas veces porque no se hacían a lo mejor pruebas cognitivas posteriormente a las resecciones o a los abordajes transinsulares, y principalmente a la región temporomesial o a la queda ventricular. Bueno, entonces entender a la ciencia blanca como fascículo longitudinal superior, como tallo temporal, con este complejo de fibras que les mencioné, y a partir de lo que sería el cuerpo geniculado lateral, que el cuerpo geniculado lateral va a estar en relación visible quirúrgicamente a nivel del giro transverso de Herschel. Ajá, ese sería mi límite. Entonces, del cuerpo geniculado lateral hacia posterior estaría formado el estratum sagital. El estratum sagital son únicamente tres fibras: fascículo frontooccipital inferior, radiaciones ópticas y fascículo longitudinal inferior. Ajá, estratum sagital. Tallo temporal en relación al ventrículo lateral, principalmente al atrio temporal. Estratum sagital en relación al atrio ventricular. Ajá. Entonces, de ahí viene la siguiente pregunta: ¿qué abordaje yo puedo tener para el atrium? Eso lo vamos a ver más en ventrículos, pero aquí ya podemos deducir que si yo hago un abordaje transtemporal o transparietal, lo que yo me voy a lastimar o voy a llevar va a ser el estratum sagital. Ajá. Radiaciones ópticas también, pero también fascículo frontooccipital inferior y fascículo longitudinal inferior. Es todo lo que sea mi estratum sagital. Entonces, que ustedes conozcan a la esencia blanca con estos tres grupos, yo pienso que es bueno, y así lo pueden ustedes adjuntar y tener esas relaciones, porque si empiezan a leer por fascículos, uno se pierde, pero si así lo conglomeramos o lo juntamos, pienso que es más útil. Entonces, este fascículo frontooccipital inferior va a estar en relación con la parte más anterior del tallo temporal, va a estar en relación topográfica con el primero y con el segundo giro corto de la ínsula. Es decir, que si yo veo, ahora vamos a estudiar la anatomía de medial lateral, es decir, que si yo veo aquí este fascículo, yo deduzco que aquí va a estar mi primer y mi segundo giro corto de la ínsula. Si yo veo al fascículo uncinado aquí, que es un gancho que va a unir la parte anterior del lóbulo temporal con la cara frontovasal o frontoorbitaria del frontal, yo sé que de medial o de profundo a externo, yo sé que aquí va a estar el himen insular, que el himen insular es el punto en donde se va a dividir la cisterna esfenoidal y la cisterna opérculo insular de la cisterna silviana en su compartimento profundo, y que también yo sé que aquí va a ser el cambio de nombres o de segmento de la arteria cerebral media, segmento M1 a segmento M2. Entonces, fíjense, viendo únicamente los tractos también podemos jugar de dentro hacia afuera, ajá, y solamente es conociendo los tractos. Ajá. Este sería el núcleo lenticular y las radiaciones de la cápsula. ¿Aquí sigue? Bien, entonces en esa imagen se resecó todo el núcleo lenticular, se
se resecó todo el pálido. Entonces, esto es para ver otra porción del tallo temporal. Ajá. Aquí sería fascículo incinado, fascículo frontooccipital inferior, y aquí sería la comisura anterior. La comisura anterior es como un manubrio de bicicleta, tiene esa forma. Ajá. Y une ambos lóbulos temporales. En la parte anterior une áreas olfatorias y va a estar formado también, y va a formar parte del tallo temporal. Cuando la comisura anterior llega a la parte más anterior del tallo temporal y llega en relación al fascículo incinado, sus fibras se dispersan, ya no se ve tan compacto como se ve aquí. ¿Cuál va a ser la relación topográfica de la comisura anterior con los núcleos de la base? La relación va a ser así. Aquí tenemos a los pálidos, entonces basal y un poco anterior al pálido va a estar la comisura anterior. Ajá. ¿La que sigue? Aquí estamos bien. Esta es una imagen con endoscopio del núcleo lenticular, de los pálidos, comisura anterior. Pero esta imagen se hizo porque tiene mejor resolución, tiene una resolución HD, entonces se ve mucho mejor el trayecto de la cápsula, de las fibras que pasan por la cápsula interna. Ajá. Cápsula, brazo anterior, genio, brazo posterior. Entonces, la relación es así. La relación de la comisura anterior es por debajo del pálido y anterior del pálido. La relación de la comisura anterior hacia lo que es el área incierta, lo que es el núcleo basal de Meissner, hacia lo que es el núcleo accumbens, es casi similar. Entonces, pase la siguiente, por favor. Bueno, esta imagen se ve mucho mejor, como se ve aquí el putamen, las láminas externa e interna y el pálido, tanto externo como medial. Esta imagen va a ser interesante posiblemente cuando estudiemos la región temporomesial, porque vamos a ver que una de las conexiones de la región temporomesial, principalmente de la amígdala, va a ser con el pálido. Entonces se va a estudiar mucho más a detalle en ese momento. Ajá. Entonces, comisura anterior. Ajá. Esta comisura anterior va a tener relación superior y un poco posterior con todo lo que será el área incierta y va a ser el núcleo basal amígdala. ¿La que sigue? Bueno, esta es una cara basal disecada, totalmente disecada, en donde para que no nos perdamos vamos a entender que aquí estarían ambos giros paripocampales, aquí estaría la amígdala, es un corte del mesencéfalo a nivel de la estancia nigra, se resecó parte de la estancia nigra hacia ascendente y se llega al núcleo subtalámico, parte del piso del tercer ventrículo, estrellas olfatorias. Bueno, en esta parte me detengo aquí, que son los giros orbitarios de la cara basal del frontal. Recuerden que los giros orbitarios son 4, anteriores, posteriores, mediales y laterales. Pero me quiero enfocar más en este núcleo de la accumbens. Entonces, este núcleo accumbens va a estar en relación con la comisura anterior de la siguiente manera. La comisura anterior, si se fijan, está aquí. Entonces, este núcleo accumbens va a estar basal, va a estar anterior, pero va a estar medial, porque lo que iba a estar totalmente céntrico va a estar el área incierta o el núcleo basal laminar. Bien. Entonces, esta imagen, ¿por qué la pongo? Porque es topográficamente reconocible este núcleo. O sea, es un núcleo de gran tamaño, casi semejante al núcleo amigdalino. Y este nos puede decir por qué, porque también a veces hay cavernomas que están en la cara frontoorbitária y que a veces se hacen abordajes transilianos o un abordaje modificado que usa el Lutton para resecar las partes de cavernomas que están en esta área, que es un abordaje supracarotidio. Y llega a esta área. ¿Sí? Entonces, esto es únicamente para ejemplificar esas relaciones. Y aquí está la sustancia perforada anterior, que vendría siendo el piso de todos los núcleos de la base que ya vimos. Ajá. Esta sustancia perforada anterior la vamos a ver más a detalle cuando veamos irrigación, porque vamos a ver que esta sustancia perforada anterior, por segmentos, que es un rombo, van a entrar cada perforante de las arterias, esa comunicante posterior, coroidea, A1, M1, segmento coroideo de la arteria carótida interna supraartinoidea, van a perforar esta área y solamente una única vena basal, que la vamos a ver posteriormente, que es la vena estatal. Aquí sigue. Bueno, esto es únicamente para ver cómo se ven, cómo es útil o cómo se ayuda con la tractografía, y primero entender todo lo que es el complejo de fibras para posteriormente entender la tractografía o saber realizar la tractografía. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Esta es una imagen en donde se empezó a resecar por medio de tractos el encéfalo, la cara lateral, principalmente el área perisiliana, y se encontró que aquí había una lesión
probablemente tumoral. Entonces únicamente para demostrar cómo se ve la desviación o cómo se ve la relación que tiene la lesión de origen tumoral con las fibras y principalmente con el fascículo longitudinal superior que estaría más profundo. Aquí apenas empezaron a quitar lo que serían todo lo que es la sustancia gris, todo lo que son las fibras en U, aquí se pueden ver, aquí apenas se están quitando, y si quitamos esto entraríamos a la parte parieto-temporal del fascículo longitudinal superior. Ajá. La que sigue. Bueno, en cuanto a la cara lateral, principalmente del lóbulo temporal, habíamos comentado que la representación topográfica de esta cara va a ser el asta temporal, pero de igual manera, del asta temporal hacia la cara lateral hay un complejo de fibras importantes también que hay que conocer. Ajá. Y esta relación venosa que se va a ahondar mucho más en la región temporal. ¿La que sigue? Bien, entonces, si yo hago una resección o hago una entrada a nivel cortical, es decir, principalmente del giro temporal medio, me voy a encontrar con la parte del tejido temporal, porque hemos dicho que el tejido temporal iba a formar parte tanto de la cara lateral como del techo de la sala ventricular. Y principalmente de todo ese complejo de fibras que mencionamos del tejido temporal, las radiaciones ópticas, principalmente el asa de Meyer, va a formar parte de todo lo que sería el techo del asta ventricular, del asta lateral y de la cara lateral. Pero aquí hay variantes en cuanto a la distribución de esta asa de Meyer. La asa de Meyer en ocasiones puede sellar por completo todo lo que es la parte lateral, sellarla por completo, o en ocasiones puede estar únicamente en la parte más superior de esta pared lateral. Entonces, de ahí es lo que se va a hablar en la siguiente clase, cuando digamos, bueno, si yo hago un abordaje transgiral o transsulcal y entro por la pared lateral para hacer una resección de una amigdalohipocampectomía, pues mi principal déficit o mi principal desventaja en ese abordaje pues va a ser lesiones a nivel del asa de Meyer. En ocasiones los que hacen ese abordaje dicen, no, eso no lo he yo encontrado en el 100%, pues por esta variabilidad del asa de Meyer en la pared lateral. Bien, encontrando el asa de Meyer, después voy a encontrar otra estructura que va a estar entre el asa de Meyer y lo que es el epéndimo del asta temporal, que es el tapeto. ¿La que sigue? Bien, entonces, este sería el complejo. Aquí se hizo la resección del segundo giro temporal. Esta sería la sustancia blanca, principalmente toda temporal, principalmente asa de Meyer, y entre asa de Meyer al epéndimo estaría lo que, pasa la siguiente por favor, lo que sería el tapetum. El tapetum va a nacer de la parte más posterior del cuerpo calloso y de la parte anterior de lo que sería el esplenio. El tapetum tiene una distribución importante e interesante. ¿Por qué? Porque el tapetum se va a ir deslizando de una manera oblicua de su nacimiento hacia lateral, pero también hacia lateral, hacia inferior, hacia anterior y hacia posterior. Es decir, me va a formar la pared lateral del asta temporal, del atrium ventricular y parte del asta occipital del ventrículo lateral. Eso sería todo lo que es el tapetum. Entonces el tapetum no tiene una distribución totalmente recta como sea la comisura anterior, ¿sí? Son fibras comisurales que tienen esa distribución. Entonces eso también es necesario conocerla porque va a ser la entrada hacia el ventrículo lateral, ¿sí? La que sigue. Entonces, si ya hicimos la incisión desde el segundo giro, quitamos o resecamos asa de Meyer, quitamos el tapetum, vamos a encontrar con la cavidad ventricular, que es el asa temporal. Y aquí estamos viendo la cara ventricular del hipocampo y la amígdala. Esta es la representación y el punto en donde aquí vamos a parar, porque este va a ser el siguiente tema del próximo sábado: estudiar esta región desde un punto de vista lateral, un punto de vista superior, anterior, inferior, posterior, la región temporal. Pero es únicamente para ejemplificar esa relación que tiene el lóbulo temporal, el segundo giro, hacia llegar al asa temporal, y principalmente con esa región, la región temporal, la cabeza del hipocampo y la amígdala. ¿La que sigue? Bueno, eso sería en relaciones a nivel de los surcos, giros y de los tractos. Esta plática ayuda mucho a entender cómo iba a ser la planeación cuando nos mostró el doctor Sergio Moreno, cómo él la utiliza para resecar o para planear sus cirugías. Entonces, entender esta anatomía es indispensable. Entonces, lo que yo aquí quise dar a entender es
utilizar esta anatomía, pero no por segmentos en cuanto a lóbulos, sino entenderla por completo y entender los complejos de los tractos para así entender yo qué voy a lastimar al momento de llegar a la lesión. Porque esto es a veces lo que muchas veces no se tiene en mente. A veces uno hace la resección, pero a veces no sabe qué está lastimando o qué está llegando, o simplemente las relaciones que tengan, desde tractos hasta cráneo. Ajá. Entonces, ahorita el doctor Eduardo nos va a hablar de la región o de la encrucijada parietotemporooccipital y de un trabajo que él está realizando. Oye, ¿tiene alguna pregunta?